Gloria a Dios para siempre. Hemos llegado a un momento importante de nuestro servicio. Es uno de los momentos fundamentales por el cual nos hemos reunido en esta tarde acá. Y vamos a escuchar con reverencia la lectura de la palabra del Señor por nuestro pastor presbítero Alex Candia, pastor de la iglesia en Punta Arenas, a quien Dios revista de mucha gracia. Le invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. En el capítulo 10, Éxodo capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos. Desde el verso 21 al verso 23. Amén. Si lo ha encontrado, damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén. Añada al Señor gracia y revelación a la exhortación de su palabra. El coro nacional entonará una alabanza. Al Señor. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Bien, primeramente, antes de continuar con cualquier cosa, quiero saludarles. Creo que es una gran instancia, una hermosa oportunidad que me regala el Señor también, de que en la inauguración de nuestra casa propia el Señor me permita decir algo en su nombre. Siempre que a nosotros como pastores nos invitan nuestros hermanos a consagrar una casa, a bendecir una casa, a dar gracias a Dios por algo, pensamos en palabras especiales, porque sabemos que son momentos muy significativos. Pero en esta ocasión la casa es nuestra, la casa es de todos. Y tengo plena convicción de que todos estos días que han transcurrido, y el que viene, es el Señor quien nos está dando buenas palabras para un momento especial, para un tiempo especial, un tiempo de celebración. Me gozo también porque este espíritu de alegría se palpa en la congregación del día de ayer y de todos los días, como el Señor ha puesto regocijo en su pueblo,
porque la Iglesia Unida entiende que este templo, el cual pisamos hoy día, es también el templo de todos, amén, de todos los que componen la Iglesia Unida a lo largo y ancho de nuestro país, de nuestras naciones vecinas y de cada lugar donde tengamos alguna congregación. Así que quiero saludar, amén, con mucha alegría, principalmente a mi querido obispo, a mi pastorita Alicia, de parte de mi esposa, de mi parte también, de mis hijos, y hacerlo también de parte de nuestra congregación en Punta Arenas, la primera iglesia en Punta Arenas, y hacerlo con glorias al Señor. Gloria a Dios. Punta Arenas es una ciudad curiosa. Algunas personas la conocen, otras no, pero siempre que me preguntan de dónde soy, la pregunta es prácticamente la misma. ¿Y cómo es Punta Arenas? Y la verdad que Punta Arenas en muchos sentidos es igual a todas las ciudades, pero tiene algunas particularidades que siempre las recalco porque la gente quiere escuchar las diferencias, lo que nos hace distintos. Y aparte del viento que tenemos, que es bastante particular, los que han estado allá, hay algo que a mí me llamó la atención y hasta el día de hoy me parece que es muy relevante, y es el asunto de horario que tenemos nosotros. En estos días, en diciembre particularmente, cerca del solsticio de verano, tenemos días larguísimos. Y el sol amanece casi en el mismo lugar que se pone, porque da una vuelta en círculos, y a las 3:30 de la mañana tenemos un sol ya arriba, y un poquito antes de las 12 de la noche nos preparamos para la puesta del sol. Así que tenemos días muy largos. Para el Año Nuevo, para el culto de Año Nuevo, entramos de día a la iglesia. Y como cenamos en la iglesia también, salimos de día. Así que no tenemos mucha oportunidad de poner fuegos artificiales. En verano se hace, sí, pero nosotros estamos en la iglesia, así que no los vemos. Pero es muy curioso esto. Un día me visitaba mi pastor Jorquera, la primera vez que fue. Él siempre se acuerda de esto porque estábamos... le presté una pieza y no tomé la precaución de que esa pieza justamente tenía un tragaluz, y lo hice dormir a él ahí, y me levanto al baño como a las 3, 4 de la mañana casi, y él está sentado con corbata en el living de la casa, esperando que nos levantemos para que le diéramos desayuno, sería, no sé. Y yo le digo, ¿qué está haciendo allí? Me dice, me levanté, me dice, si hay tremendo sol. Yo le digo, vaya a acostarse, son las 4 de la mañana. Es muy curioso, siempre la gente pregunta, ¿y cómo lo hacen para dormir? Bueno, cuando nos da sueño, dormimos. Ponemos ventanas oscuras, cortinas gruesas, tratamos de dormir. Pero al invierno es la inversa. Creo, y siempre lo he sentido así, Dios nos compensa con un gran verano, porque tenemos un terrible invierno. Nuestro sol se oculta cerca de las 5 de la tarde, en el centro del invierno, y está saliendo prácticamente a las 9 de la mañana. Nuestros hijos entran de noche al colegio y salen de noche del colegio. Vivimos prácticamente en una ciudad oscura, y eso nos empieza a enfermar. En muchos sentidos nos afecta. Las personas que pasan más de un año sin venir al norte, que nosotros le llamamos norte de Puerto Montt hacia arriba, tienen que suministrarse la vitamina D porque son carentes nuestros hijos, y tienen que ir al doctor para recibir este aporte que lo produce la luz del sol. Nosotros no lo tenemos. También tenemos, tristemente, en invierno los índices de suicidio más altos de nuestra nación. Nuestros jóvenes se matan más que todos los jóvenes del resto del país. Las depresiones son más altas en nuestra región.
más que en ninguna parte de nuestro país. Y los estudiosos atribuyen esto a las largas horas de oscuridad que hay en nuestra región. La luz del sol nos hace producir algunas hormonas que provocan bienestar en el ser humano, que nos hacen sentir contentos. Así que la oscuridad nos trae tristeza. La oscuridad en Punta Arenas también nos trae encierro. Como hace tanto frío y es tan oscuro, casi toda la vida social de las personas se desarrolla adentro. Yo me sorprendo cuando vengo a estos lugares o voy a Argentina, que es un poquito más abierto incluso, cómo la gente sale a las veredas de su casa y se sienta en ese lugar y comparte un mate con el que vaya pasando y se conocen todos los vecinos. En Punta Arenas es muy probable que usted nunca conozca al que vive 2 casas más allá de usted. Nunca nos vemos las caras, porque la gente se encierra en sus casas. Nos ayude el Señor. Por esa razón, en nuestra región también existe el más alto índice de delitos sexuales, porque vivimos encerrados, hay hacinamiento también, y todos estos delitos que ocurren dentro de las casas. Amén. En mi región son más altos, porque somos una región que sufre por la oscuridad. Así que usted no se imagina. Me dicen, mi pastor, ¿qué le parece el sol? ¿Qué le parece el calor? ¿Lo sufre mucho? Sí, la verdad, con terno y corbata se sufre, pero con short, con una guayabera, tirado en la piscina, es un agrado. Nos bendiga el Señor. Somos seres diurnos. Dios nos hizo para el día, no para la noche. Amén. El sol nos agrada, la luz nos agrada, la oscuridad nos enferma, nos entristece. ¿Será por eso? Probablemente sí, que muchas de las culturas antiguas tenían tal admiración por el sol, tenían tal admiración por la luz, que en su oscuridad espiritual no dudaron en catalogar al sol como su más grande Dios. No son pocas las culturas que adoraron al sol como su máxima deidad. Los incas y todos los imperios que ellos cubrieron en toda esta América que nosotros conocemos, pusieron al sol como su máxima deidad. Los druidas en Europa y también el Egipto que nosotros conocemos por la palabra, su más grande deidad era Ra, el dios del sol, porque el sol hacía florecer los campos. El sol provocaba esa vitalidad en ellos. El sol, según ellos, era el responsable de toda la vida. Y en cierta manera, la vida natural es a través de esta luz. Nos bendiga el Señor. Así que de eso nos habla esta palabra. Tenemos un pueblo aquí en nuestra Biblia, en nuestro relato hoy día. Un pueblo particularmente afanados en la luz, afanados en el sol, adoraban al sol. Pero este pueblo se vuelve interesante para nosotros solamente por el hecho de que Dios tiene algo que ver con ellos. Tiene algo que ver con esta nación. El asunto de Dios con los egipcios es que los egipcios estaban afligiendo algo a quien Dios amaba, algo a quien Dios había escogido. Los egipcios y Dios tenían un interés en común, con intenciones distintas. Los egipcios miraban al pueblo hebreo y estaban sobre ellos con un interés particular. Los querían esclavizar, querían sacar provecho de ellos. Incluso por un momento quisieron matarlos. Pero tenían un interés en ellos. Dios, por otra parte, habiendo escogido a este pueblo, amando a este pueblo, tenía mucho interés en salvarlos y darles vida. Nos bendiga el Señor. Nos bendiga el Señor. Así que este Dios a quien servimos, que tiene conciencia de todo lo que pasa en el mundo, que tiene entendimiento y conocimiento de todo lo que está ocurriendo a cada persona en este mundo. Esta palabra lo primero que nos muestra y nos enseña es que Dios, a pesar y además de tener un entendimiento total, tiene una especial atención y un especial cuidado en aquellas personas y en aquellos
que son objetos de su amor. Amén. Así que hay millones y millones de personas en este mundo, pero hay gente particular, hay gente especial, y esa es la gente que Dios ama, es el pueblo de Dios. Nos bendiga el Señor. Pero ¿qué tenemos acá? Cuando trato de definir esto, en realidad la forma más fácil de explicarlo es Dios luchando contra Faraón. Es Dios luchando contra los egipcios. Por un lado está el pueblo egipcio con toda su galería de dioses, toda su batería de dioses, según ellos poderosos, milagrosos, dadores de diferentes bondades de las cuales ellos disfrutaban o querían disfrutar. Un pueblo fuerte, un pueblo orgulloso, en ese momento la potencia más grande del mundo. Hombres y mujeres altivos, guiados por un rey también altivo, orgulloso, quien decía ser no solamente una persona con un linaje real, sino que él decía ser el mismo Hijo del Sol, la encarnación del Dios Ra. Pero por otra parte, y en el otro extremo, había un pueblo abatido, un pueblo triste, un pueblo minimizado durante varios siglos, un pueblo menoscabado, un pueblo afligido, un pueblo derrotado en su moral. Pero a favor de ellos estaba el único y gran Dios. Y esto estaba marcando la diferencia. Hace bastante tiempo ya, 9 plagas habían transcurrido, 9 rounds, 9 batallas, donde el Señor, sin ninguna complicación, derrotó solo por la palabra encargada a su siervo Moisés a Faraón en todas las arenas en que éste quiso enfrentarlo. Dios arruinó a los egipcios solo por su palabra. Y ahora le toca la ocasión a la deidad, al nombre más grande a quien ellos podrían adorar, que era el Dios del sol y el Dios de la luz. Sin embargo, nuestro Dios, lamentablemente ellos no habían oído la lectura del Génesis. Ellos no conocían la historia que usted y yo conocemos. Es Dios quien en Génesis capítulo 1, con la palabra de su boca, disipó las tinieblas. Amén, Él separó la luz de las tinieblas con la palabra de su boca. Si hubiesen sabido esto, habrían tenido algún temor, pero no lo conocían como usted y yo sí lo sabemos. Así que el Señor, para dar un golpe certero a toda la gama de dioses que ellos tenían, envía a Moisés y le dice: levanta tus manos en contra de Egipto, porque vendrá una oscuridad tal que ellos no podrán ver nada, palparán esta oscuridad. Nos bendiga el Señor. Y así ocurre. Moisés levanta sus manos, da la sentencia y todo Egipto se llena de oscuridad. Tal oscuridad, dice la palabra, que podía palparse. Y no podían ver nada. Tiene que entender usted que cuando en su casa se corta la luz, usted lo primero que hace es correr por las velas, es correr por las lámparas. Y probablemente ellos hicieron lo mismo, pero este fenómeno era tan particular que las lumbreras de ellos no eran suficientes y no lograban verse siquiera las manos. Estas oscuridades no solo, dice la palabra del Señor, les impedían ver al prójimo que tenían al lado, sino que los llenaron de terror y de miedo. Tanto así que durante 3 días los egipcios se escondieron debajo de las tapas de la cama sin querer asomar nada, porque tenían pavor de lo que estaba ocurriendo. Su gran Dios había sido derrotado. El mismo Faraón estaba escondido en su casa sin querer asomar, porque no era una oscuridad natural, era una oscuridad completa y total que podía palparse. Nos bendiga el Señor, porque ese es el juicio de Dios contra todos aquellos que se resisten a creerle. Romanos capítulo 1 dice: porque Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Amén.
Contra todos aquellos que no quieren creer, dice, porque lo que de Dios se conoce, su eterno poder, su bondad, su deidad, dice, es claramente visible a través de todas las cosas creadas. Así que todos podrían realmente reaccionar frente a esto y darse cuenta que hay un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios maravilloso. Pero por cuanto los hombres, dice, prefirieron dar culto a las cosas creadas, Dios los sumió en sus necios pensamientos. Creyéndose sabios, se volvieron necios. El entendimiento les fue embotado y fueron puestos en oscuridad. Tanto así que terminaron haciendo cosas terribles, dice la palabra, unos contra otros. Totalmente oscuridad plena para los que se resisten a Dios. Bendito sea el Señor. Así que esta oscuridad que hubo en Egipto no fueron 3 días con un corte de luz general. Fueron 3 días de tinieblas. La palabra más precisa es tinieblas. En todos los sentidos, tinieblas. No podían ver a su hijo, no podían ver a la esposa, no podían ver a sus seres amados. Los llenó el pavor. Sus lámparas, sus mejores artefactos para iluminar fracasaron. Oraron a todos sus dioses, fracasaron. Clamaron al dios Ra, fracasó. La oscuridad persistió. Pero algo maravilloso estaba ocurriendo también. Porque en medio de las calamidades más grandes, Dios también muestra su gracia más grande. Nos bendiga el Señor. Y dice esta misma palabra que algo especial estaba pasando mientras había pavor, mientras había terror en las piezas de los egipcios. Dice que en las casas, en las habitaciones de los hebreos había luz. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Los científicos han tratado de decir que este fenómeno fue una tormenta de arena tan espesa que podía palparse. Pero a pesar de que planteen eso, es imposible entender entonces que estando todos bajo este fenómeno, en unas casas hubiera completa oscuridad y en otras hubiera completa luz. La razón es que no fue un fenómeno normal, un fenómeno cualquiera, no fue algo meteorológico, fue la palabra de Dios que dejó escapar las más densas tinieblas para un pueblo rebelde. Pero también un Dios que mantuvo su juicio, que mantuvo su sanción solo hasta la puerta de sus escogidos, porque de allí para adentro la gracia del Señor ha estado y estará siempre con aquellos que le temen. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. ¿Quién es este Dios que disipa las tinieblas? ¿Quién es este Dios que en medio de las más densas tinieblas logra poner luz? Bendito sea el Señor. Cuando vengo a Santiago hay cosas que me llaman mucho la atención, la forma en que vive la gente acá. Pero hay algo que me llama tremendamente la atención y oramos, y no lo digo de forma despectiva, lo digo con mucha compasión. ¿Cómo es posible palpar las tinieblas? Me acordaba de lo que decía nuestro pastor de Francia. Ojalá nunca lleguemos a las instancias de las que él describe. Pero ciertamente nuestro país está adentrando en las tinieblas. El haber no querido dar la gloria al Señor ha provocado tal oscuridad que solo los que conocemos la luz, solo los que somos hijos de Dios, podemos sufrir frente a esto. El hombre hoy día tiene sus propios dioses. Le rinde culto al intelecto, le rinde culto al dinero, le rinde culto a esta escalada social que tanto le gusta al ser humano. Mientras más sean importantes las personas con las que me codeo, más especial me siento. El hombre hoy día adora el placer, se vuelca tras el desenfreno de sus propios deseos. Le hemos llamado tolerancia a esto y hemos pensado que la gente tiene derecho a hacerlo. Y aunque respetamos
Y aunque tratamos de no meternos en la vida privada de nadie, hay algo que pasa y hay algo que sí nos afecta. Y es el dolor de ver que las tinieblas hoy día a nuestro alrededor son prácticamente palpables. Se puede ver la maldad. A donde alcemos nuestros ojos, a donde quiera que vamos, hay dolor en los hijos del Señor, porque el mal está cobrando territorios que antes no. Nos ayude el Señor. Cuando yo era pequeño, criado en un hogar cristiano, pero no tenía mi encuentro con el Señor, jugando a la pelota un día, se me sale un improperio. Suelta la pelota, y me acordé de la familia de mi contrincante. Iba pasando un hombre que ni conocía y me pega una reta y me dice: ¿cómo se te ocurre hablar así, niño? Te voy a acusar. ¿Dónde vives? ¿Dónde vive tu papá? Y a mí me entró un miedo y me quedé callado. Y nosotros le teníamos respeto a los adultos. No importa que no los conociera. Así crecí yo, no sé. Pero un día en Punta Arenas habían unos niños jugando y había uno que subió y bajó a su contrincante, pero con palabras tan obscenas. Niños de 8 años. Y yo le digo: oye, niñito, ¿cómo se te ocurre hablar de esa manera? Y me dice: ¿qué te metís vos, viejo, tal por cual? Oye, y me tuve que ir avergonzado. Un día un niño de 7 años amenazó, un más chico, con un cuchillo a uno de mis hijos. Y dije: este niño no puede estar jugando con un cuchillo. Y yo lo perseguí y fui a hablar con su papá. Y cuando el niño entra, el papá lo ve. Y yo le digo: oiga, su hijo anda con un cuchillo. Y me dice: ¿qué te importa a ti? Y le celebró al hijo. Aplaudió al niño. Y yo me vine avergonzado a mi casa. No avergonzado porque yo hice algo incorrecto. Avergonzado por el mundo en que estamos viviendo. La maldad es palpable. A lo mejor usted es acostumbrado, pero cuando yo veo aquí el consumo de drogas que allá no existen y se ven verdaderos zombies en las calles, gente que se las está comiendo el vicio, y parece que a nadie le importa, parece que a nadie le afecta, nadie ve a su prójimo, a nadie le interesa mayormente. Puedo darme cuenta que las tinieblas se están desatando, no como la impotencia de Dios frente a la oscuridad, sino como el juicio de un Dios que habla hasta un determinado tiempo. Porque si algo me enseña esta lectura, si algo me enseña la experiencia de los hebreos con los egipcios, es que Dios da oportunidades. Pero sus oportunidades tienen un plazo, sus oportunidades, la misericordia del Señor, tiene un término que Él mismo ha prefijado. Así que ante esto debiéramos ser temerosos, porque las misericordias de hoy día, que hoy día están a nuestro favor, si no las apreciamos, muchas de ellas son condicionadas a la obediencia y pudiéramos perderlas. Nos bendiga el Señor, nos bendiga el Señor. La oscuridad hoy día tiene al hombre así. Dígame si no. Las tinieblas tienen a los hombres amedrentados. Se esconden bajo sus camas, duermen bajo 7 llaves, rejas por todas partes, hasta en el techo, alarmas para el auto, alarmas para la casa, armas en los hogares, aterrorizados por la maldad. Nos ayude el Señor. Cuanto más nosotros, que tenemos que ver cómo el mundo también afuera se llena de esta oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque todos estos artefactos luminarios, todos estos apoyos que tiene el hombre y las confianzas que el hombre tiene hoy día no son suficientes para disipar esta tiniebla. Están en la misma impotencia de los egipcios.
A pesar de palpar las densas tinieblas, no pueden hacer suficiente. El dinero no es capaz de quitarle el miedo a las personas. Los títulos, las grandes capacidades académicas no son suficientes para que el hombre salga de la depresión. El hombre piensa que logrando estas cosas y teniendo estos alcances no tendrá penas, será siempre feliz, tendrá una paz en su interior, pero la vida da testimonio de que esto no es así. Todas estas cosas no han servido para que el hombre adquiera tranquilidad, para que el hombre adquiera paz. Los hombres que más dinero tienen no pueden dormir, se esconden bajo las tapas de sus camas, toman remedios para la depresión y hoy día las crisis de pánico están aterrando a todo el mundo. Miedo de vivir, miedo de morir. ¿A qué se debe este miedo? Es el fracaso de una sociedad que ha pensado que es posible triunfar con ilusiones, con luminarias artificiales. La única luz que de verdad da esperanza al hombre es la luz de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Este no es un mensaje que pretende llenarnos de pesimismo. No estoy tratando de que luego de esto terminemos todos tristes, amargados por la situación que estamos viviendo. Porque la palabra esta se cumple también en nuestros días. Mientras abundan las tinieblas allá afuera, mientras el hombre da bote tratando de alcanzar esta paz, esta plenitud, creyendo que las leyes que provean libertad y libertinaje a la sociedad son aquellas que llevarán al hombre al éxito, a un hombre más feliz, a un hombre más pleno. Pero es una luz artificial, tiene poca vida útil. La única luz que dura, la única luz que trae paz es la que resplandece en la casa de los hijos del Señor. Y esta luz sirve para alumbrar, traer paz, vigor, ánimo. Aun cuando estemos llenos y rodeados de opresión. Nos bendiga el Señor, nos bendiga el Señor. La sorpresa de este mundo, la sorpresa de los que se oponen a la fe, es darse cuenta de que pueden quitarnos todo, pero el gozo, la paz que da la luz de Cristo no se puede quitar con nada. Hay luz en las casas de los hebreos. Hay luz en la casa de los hebreos. Hay luz en la casa de los hebreos. Somos el pueblo amado de Dios. Ni el pueblo hebreo lo entendía, porque fueron amados por Dios antes que ellos lo supieran. No tenían idea de estas misericordias. Ellos también estaban aprendiendo a conocer a Dios. Estaban también aprendiendo a darse cuenta que las grandes figuras de los egipcios no eran más que vanidad, que el Dios que estaba con ellos era el Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. ¿No se ha hecho acaso con nosotros la misma misericordia? ¿No nos dice la palabra que fuimos amados antes de nosotros siquiera saberlo? ¿Que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo? ¿Que Dios nos ha declarado su amor en la cruz del Calvario hace más de 2000 años? Y a ti te digo, persona que vienes por primera vez, que has aceptado una visita de alguien que te ha traído a este lugar. No sé si lo sabías, pero Dios te ha escogido para amarte. Y si estás en este lugar y si estás viendo la luz, es porque Cristo el Señor ha decidido resplandecer sobre tu vida. La palabra del Señor lo dice. Somos sacerdocio santo, pueblo escogido por Dios. Llamados, dice, de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor que ha resplandecido sobre nosotros. Sumidos en la oscuridad, la más terrible, la tiniebla más oscura, la tiniebla de muerte que embargaba a este mundo. Porque no fue así como el Señor lo hizo.
En el libro del Génesis dice que el Señor separó las tinieblas de la luz. Y cuando hizo esto, dice, y vio Dios que esto era muy bueno. Y entonces creó todas las cosas. Nos bendiga el Señor. Pero este mundo cayó. Este mundo empezó a corromperse. Este mundo empezó a ser llenado de tinieblas. Y el príncipe de este mundo, quien gobernó hasta la venida de Cristo, tenía el control total. Mire usted la cantidad de endemoniados. Mire usted la cantidad de gente llena de tinieblas que había en los tiempos del Señor. Y el día de hoy también los hay. Nos ayude el Señor. Pero Cristo Jesús es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Mire lo que dice el libro de Juan, palabras preciosas. Cuando él empieza a hablar del Señor, Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén, sabemos que Cristo es la palabra de Dios. Dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4 dice: en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Amén. Hablando del principio, la luz del huerto del Edén era la luz de Cristo. Era esa luz que aportaba eternidad a esos seres creados para lo eterno. Mas cuando Cristo los despacha, quedaron sin el suministro de luz, sin el suministro de vida, y el hombre entró en las tinieblas de muerte. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbraba a todos los hombres, ahora dice, venía a este mundo nuevamente. Bendito sea el Señor. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, en ese tiempo no le conoció. Nos ayuda el Señor. Y aquí viene lo precioso: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Cristo el Señor vino a las tinieblas densas. Si este mundo es terrible ahora, imagínese cuando el diablo tenía el control de todas las cosas. Pero Cristo el Señor se adentró en las tinieblas de la tumba durante 3 días, y después del tercer día se levantó triunfante, y la luz alumbró a todos los hombres. No todos la quisieron aceptar, no todos la quisieron recibir, pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pueblo de Dios, amados de Dios. ¡Aleluya! Así que mientras este mundo persevera en maldad, mientras este mundo persevera en oscuridad, mientras las tinieblas pueden palparse allá afuera, en la casa de los hebreos hay luz. En la casa de los cristianos hay luz. No dejemos que los ídolos paganos de este tiempo capturen nuestra atención. El dinero, las riquezas, la pompa de esta vida, el culto al intelecto, todas cosas que fueron creadas por Dios para ser usadas como herramienta, ninguna para ser honradas como dioses. No dejemos que esas cosas capturen nuestra atención y hoy día nos podamos sentir bendecidos, especiales, agradecidos, porque tengo más dinero en el bolsillo que antes, porque hoy día mi amigo es el alcalde de la ciudad, porque mis hijos ostentan 3 o 4 títulos, porque mi refrigerador revienta de alimentos y mi cuenta está llena de todo. Esa no es la alegría del pueblo de Dios. Eso no es lo que hace la diferencia entre los egipcios y los hebreos. La diferencia entre las tinieblas y nosotros es que en nuestros hogares, y esta es la riqueza suya, en nuestros hogares está la luz de Cristo.
Y aunque venga la oscuridad a nuestro alrededor y pareciera llegar hasta nuestras propias ventanas, y aunque miremos hacia afuera sin divisar un horizonte claro, vuélvase hacia los suyos, porque recuerde, es en Egipto, son los egipcios los que no pueden ver a su prójimo, los que no pueden ver a nadie más que ellos mismos, sumidos en el miedo y en el egoísmo. Pero nosotros, los hijos del Señor, tenemos un tesoro, la perla de gran precio. La luz de Cristo está en nuestros hogares. No tengo problemas con la prosperidad que Dios nos pueda dar en alguna o en otra cosa. Son dádivas que Dios nos permite tener y nos alegramos porque son parte de su fidelidad. Pero estas cosas también pueden faltar. ¿Cuál era la riqueza de esta iglesia hace 50 años? ¿Un megatemplo como este? ¿La elocuencia de predicadores como los de hoy? ¿Cuál era la riqueza de esta iglesia hace 50 años? Yo he visto algunas revistas antiguas que tengo como tesoro. Y vi un día una primera conferencia, no recuerdo el lugar donde fue, pero era un verdadero establo. Tablas por todos lados. Miraba a los hermanitos con las tenidas, una corbata de cualquier color y camisas de cualquier otro, y el que podía tenía vestón y el que no con un chaleco encima. Pero la gloria del pueblo no era la riqueza que ostentaba afuera, no eran los artilugios que a veces hacen pensar que somos un pueblo favorecido. El favor de Dios sobre la iglesia no es lo que podemos alcanzar, es lo que nos dio un día en la cruz del Calvario, es la luz de Cristo. Ojalá podamos entenderlo, sobre todo en estos tiempos memorables en los cuales me alegro de estar y me siento honrado con el Señor por entrar en este lugar precioso. Pero ¿qué era el templo de Salomón sin la nube que llenó todo el lugar y los sacerdotes tuvieron que salir corriendo? ¿Qué era sino un edificio maravilloso que no era diferente a cualquier otro hasta que Cristo, hasta que el poder de Dios, el Espíritu Santo, llenó todo el lugar? El patrimonio de la Iglesia Unida siempre ha sido la luz de Cristo. Cuidémonos de la vanidad, de este evangelio diluido que hoy día propone que la bendición de Dios se mide y se registra según los artilugios que alcancemos a tener. La luz de Cristo es andar en la palabra, ser fieles a ellas, teniéndolo todo y teniendo nada. Somos ricos si Cristo está entre nosotros. Bendito sea el Señor. Hay luz en la casa de los hebreos. Y ese es nuestro gozo. Que mientras todo el mundo, creyendo tenerlo todo, no sabe cómo resolver su angustia, nosotros a veces teniendo nada, podemos sentirnos en completa paz. Porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Dios te bendiga, Iglesia Unida. Bendito sea el Señor. Nunca nos enfoquemos tanto en nada más, sino en Cristo el Señor. No dejemos de ver a nuestro prójimo. Tenemos la luz de Cristo. Vuélvese hasta tu esposa, vuélvase hacia sus hijos, vuélvase hacia su esposo y mírelo con el amor de Dios. La palabra del Señor dice que el que dice que tiene a Cristo y no ama a su prójimo es un mentiroso, anda en tinieblas, no ha conocido ni sabe nada. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz, porque la luz de Cristo nos permite ver a nuestro prójimo.
Venía en la mañana para acá con mi esposa y se lo cuento con un espíritu de victoria porque estoy contento por esto. Parado en un semáforo, de repente un camión gigante nos choca por atrás, nos desarmó el auto, nos tiró al otro lado del semáforo. Mi esposa siempre reacia al cinturón de seguridad, no le gusta sentirse oprimida. Yo estoy acostumbrado, me lo pongo solo y ando feliz. ¿Sabe usted que yo estaba preparado para este momento? Hace unos meses en Punta Arenas tuve un accidente igual. Un año creo que fue. Y siempre que me pasan estas cosas, me da pena el otro chofer. Y me llora la carta y yo lo perdono. Y yo prometí que cuando me lo prometí a mí mismo, cuando me pase de nuevo algo así, porque muchas veces me ha pasado, no con el auto, sino que con muchas otras cosas. Mis hijos me molestan, me dicen, ya apuesto que lo perdonaste, ya apuesto que no le cobraste, ya apuesto que no te va a pagar. Yo estaba preparado mentalmente para bajarme del auto como todo un león y decirles, me vas a tener que pagar. Y lo tenía aquí, dije, cuando me pase, porque después siento como que ando con orejas de burro y me siento tonto, de verdad. Y se lo digo, hace un tiempo atrás me estafaron por internet, me sacaron la plata del banco. ¡Ay, Dios! Así que si quiere pedirle plata a alguien, a mí no, porque ya no me queda. Y hoy día me bajé, además venía un poco preocupado que venía medio tarde, me bajé del auto y miré el auto como quedó, y miré al camionero, y me dijo, caballero, me resbalé con el agua. Había agua en la ruta. Sí, él venía a 100 y se resbaló con el agua. Y empecé a mirarlo y empezamos a conversar. Me dijo, tengo seguro, quédese tranquilo. Empezamos a hablar y me empezó a dar pena. Terminé dándole la mano a él, al carabinero, nos sonreímos y me vine. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Cuando estábamos con todo el accidente generamos un gran taco como de 1 hora de haber sido. Y cuando pasaban los automovilistas por nuestro lado, bajaban la ventana y se burlaban. Nos gritaban cosas ofensivas. A mí y al otro chofer, y se reían y se burlaban. Y me causó tanta rareza, tanta extrañeza, que nadie pudiera sentir compasión, nadie se bajó a preguntar si estábamos bien, nadie pudo ver a su prójimo. Desde que llegué a esta conferencia me gocé, pero el día miércoles, o el día jueves, ya no recuerdo, soy muy malo para los días. Mi esposa se va a acostar y me dice, ¿usted se va a acostar al tiro? No, le dije yo, tengo un presentimiento. Me voy a quedar leyendo un ratito. Y quise buscar una palabra, por si me tocaba. Pero en el camino, mientras manejaba hacia acá, porque nos venimos en auto nosotros, desde Punta Arenas, nos demoramos 4 días y medio, más o menos. Si nos vinimos directos, si nos paramos en alguna parte, un poco más. 4 días y medio, y en ese viaje Dios me habló y me dio esta palabra. Debido a algunas cosas que venía pensando, a una alabanza que escuché, y me sentí lleno y dije, Señor, en mi casa hay luz. Y sabe que cuando vi que todos se burlaban de mí, vi que la gente se reía, casi aplaudía el accidente, me vi yo mismo otra vez con las orejas de burro que
No le pude decir nada ofensivo al chofer. Me siento en el auto y el Señor me dice, en tu casa hay luz. Y sabe que me sentí tan bendecido, tan contento, porque las cosas vienen y se van. Pero Dios está siempre con nosotros. Somos un pueblo afortunado, somos un pueblo bendecido. No sé si comiste torta o pan pelado hoy día, pero si Cristo está en tu casa, eres un hombre afortunado. Hay luz en tu casa, lo saben tus hijos. Puedes verlos cuando están tristes. Dios te ha dado luz para discernir, orar por ellos, bendecirlos. Para que cuando llegan tristes al hogar, te ha dado luz para darle esperanza. Eso no está en todas partes, hermanos. Eso no es normal en estos tiempos. Es el tesoro de la iglesia de Cristo. Hay luz en tu casa. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Alégrate, Iglesia Unida. Vivamos con alegría estos días. Pero cuando nos falte, cuando estemos preocupados, acordémonos de esta verdad. Las cosas que al mundo aterran, a los hijos de Dios le producen esperanza. ¿Cómo es posible que un cáncer terminal, que es capaz de matar en vida a una persona solo con la noticia, en un hijo del Señor tenga un efecto tan maravilloso? Y en lugar de tirar números rojos al final de la crisis, tenemos que glorificar a Dios, porque el crecimiento, la compañía de Dios, la bendición de Dios estuvo con nosotros más que nunca. Escuchaba experiencias en mi sala tremendas, terribles, por las que no me gustaría pasar, pero lo precioso de esto, que todas estas concluían con lo siguiente: nos sentimos dichosos, nos sentimos bendecidos, porque Dios no nos ha abandonado. La atención de la iglesia del Señor no debiera estar nunca tan puesta en nada más, sino en esto. El bienestar es buscado por todos los seres humanos, pero no nos confundamos. La luz verdadera es la que da Dios. El bienestar real es el que da Cristo. Si no lo tienes, hoy día te invito a aceptarlo en tu corazón. Si ves que tu hogar está en tinieblas, invita al Señor a entrar en tu casa. Todo será diferente. Bendito sea el Señor. Bendiga el Señor esta palabra. Somos pueblo escogido de Dios para anunciar, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos amó, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El Señor es mi luz y mi salvación. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Para el Señor sea la honra y la gloria. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Oramos al Señor, le damos gracias por su palabra.
tú ves a este grupo de hermanos danzando acá, y algunos de ustedes dirán, ¿y por qué? Ellos son todos de Francia. Ellos vienen de la iglesia de Francia y ya no tienen ni una libertad, porque Francia tiene como Dios la razón. Por eso que ellos aprovechan esta instancia para glorificar. Pero tú, como estás en Chile está toda la libertad. Si la perdiéramos, quisiéramos salir como locos. Aprovecha la libertad entonces. Cantemos la última estrofa. Las tinieblas han pasado. Aprovecha que estamos en libertad y sal a glorificar a Jesús.
A veces no se logra disfrutar de lo que se tiene. Y cuando se pierde, se da cuenta lo que uno perdió. Mientras el agua está en el pozo, no hay problema. Pero si se seca el pozo, nos damos cuenta que había agua. En Chile tenemos la bendición todavía. En Chile todavía tenemos libertad. En Chile todavía nos podemos reunir en nuestros templos sin bajar la tonalidad ni el sonido. Pero no sabemos qué va a pasar más adelante, porque el mundo se llena de tinieblas, no sabemos. Aprovechemos este tiempo donde la luz resplandece en medio nuestro. Amén. Nos vamos bendecidos, esperando de